y vamos a extrañar al segundo invitado, que era Cristian Benyadán, que ha tenido lamentablemente un accidente pequeño, mediano, que le ha impedido venir. Recién ayer nos anunció que no estaría presente y nos preocupó muchísimo, estuvimos preocupados por la mesa, pero decidimos seguir adelante. A Max lo conocen probablemente la mayoría de ustedes. Les recuerdo que él empezó siendo artista, pintor, pero entre tanto es un excelente curador, de una larga trayectoria a pesar de su juventud. Sí, es así. Creo que no voy a dar cuenta de toda su trayectoria. De repente saber que además de artista, por supuesto, ya que estamos en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, también es un estudioso del psicoanálisis, estudió la maestría y está muy vinculado a la investigación del arte, la educación, ¿no? Y como les decía, del ejercicio de la curaduría, ¿no? Acaba de ser elegido para organizar, ¿no? Para representarnos en la Bienal de Venecia, y de repente tendrá oportunidad de hablarnos un poco sobre eso, pero él va a concentrarse en una ponencia que se llama Arte, Cuerpo y Psicoanálisis. Al cabo de su exposición esperamos poder tener una discusión con todos ustedes y poder aprovechar que lo tenemos a disposición para hacerle muchas preguntas. Gracias, Patricia. ¿Esto está caminando? Se enciende ahí, ahora sí camina. Hola, primero que nada quería agradecer a los organizadores y las organizadoras por haberme invitado a esta mesa. Agradezco a ustedes que han venido acá. Voy a empezar con un disclaimer. La mesa, yo me había preparado para hacer una presentación con Cristian. Cristian ha tenido un accidente, está bien, hablé con él hoy día, pero no puede venir. Entonces, la presentación la he buscado acomodar un poco para un formato un poco más monológico, pero veremos qué tal. Bueno, arte, cuerpo y psicoanálisis. Lo que quiero hacer es tratar de conectar un poco y tratar de indagar por qué tipo de relaciones se pueden establecer entre estos tres puntos, ¿no? Por un lado, tenemos que a lo largo de la historia del arte, el cuerpo fue abordado fundamentalmente como un objeto de representación. El cuerpo fundamental para la historia del arte es el cuerpo a ser inmortalizado. Famosísimamente en la Capilla Sixtina, el Adán de Miguel Ángel, o algún tiempo después, bastante tiempo después, Goya y la Maja Desnuda, o retrocedemos de nuevo al mismo Miguel Ángel, el David. Entonces tenemos eso por un lado, una atención histórica del arte puesta en el cuerpo como objeto de representación. Por otro lado, también históricamente, el psicoanálisis abordó al arte poniendo atención más bien en la mente, y de manera más específica la mente del artista, y más puntualmente aún abordando las manifestaciones artísticas en términos de material analítico o casi material clínico. En otras palabras, podríamos decir que en la historia del psicoanálisis, un lienzo, por ejemplo, fue ante todo algo así como una pantalla en la que aparecían contenidos inconscientes que ameritaban ser descifrados, ¿no? Como instancia célebre y conocida tenemos la Virgen, Santa Ana y el Niño, y tomando el famoso ensayo de Leonardo tenemos, ¿se acuerdan? Imagino todos y todas ustedes el dibujito del buitre que al final no era, pero igual es muy bacán. Ahora, esta atención del psicoanálisis puesta sobre la mente va a estar amparada en un viejo nexo que se establecía entre trastornos mentales y creatividad. Y este nexo es tan viejo que nos remonta a la antigua Grecia.
Platón, por ejemplo, hablaba de locura divina como fuente de las grandes bendiciones del hombre. Aristóteles va a trazar un vínculo entre genio y locura a través de la melancolía. Séneca, por ejemplo, decía que no había genio sin mezcla de locura. Va a ser en el Renacimiento que el interés por el individuo excepcional, interés que había desaparecido durante la Edad Media por todo el rollo con Dios, vuelve a surgir. Y cuando surge, el concepto de genio reaparece y cobra fuerza. Una imagen emblemática del Renacimiento que pongo aquí sugiere ese interés puesto sobre un cuerpo que quizás podríamos llamar normativo. Ello en concordancia con el espíritu humanista del periodo. Esto sugiere algo, una correlación entre la idea de belleza corporal y la idea de belleza artística. Ahora, con el barroco va a reaparecer el rollo religioso, así que es recién con el romanticismo que el vínculo entre creatividad y locura cobra importancia. Pero no solo cobra importancia, sino que va a ser exacerbado de una manera radical. Y ello va a responder a la apuesta que tenían por liberar a la creatividad de las ataduras de la razón. Para los románticos, cabe recordar, la originalidad era el atributo supremo de la persona. En ese contexto, en donde se exacerba la locura y la creatividad, las representaciones artísticas van a acoger más abiertamente un cuerpo fuera de control, un cuerpo enfrentado a la tragedia, un cuerpo vulnerable. Por ejemplo, este es un cuadro de Francesco Hayez, La destrucción del Templo de Jerusalén, de 1867, o famosísimamente Los desastres de la guerra de Francisco Goya, o de Géricault, La balsa de la medusa. ¿Me he pasado alguna? Si no. Ya. Y dentro de ese abanico de estos cuerpos afectados va a surgir también otro tipo de cuerpo, el cuerpo de los enfermos mentales. Tenemos un cuadro de Fuseli, Las tres brujas, un grabado de Armand Gautier, es El hospicio de la Salpêtrière, y nuevamente Francisco de Goya y Lucientes, Casa de Locos, un cuadro hecho entre 1812 y 1819. Bueno, la irrupción de los enfermos mentales en el arte se hace patente a mediados del XIX. ¿Qué hay? Que ese es el momento histórico en que aparecen las ciencias psicopatológicas por un lado y por otro lado los asilos modernos. Todo el rollo hacia la psiquiatría y los asilos modernos. Este es el archifamoso Bethlehem o Bedlam, como también se le conocía, ¿no? Entonces, en este momento empiezan a surgir y empiezan a darse relaciones de retroalimentación entre psicopatología y arte. Y eso va a contribuir a que se consolide el nexo entre creatividad y locura. Probablemente la instancia más célebre de colaboración entre médico y artista sea la que se dio entre el psiquiatra Étienne Jean Georget y Théodore Géricault. Georget, que era un pionero de la psiquiatría social, trabajó en la Salpêtrière, se especializó en el estudio de la psicopatología y fue discípulo de Philippe Pinel, el gran reformador de los asilos. Georget era amigo de Géricault y a principios de 1820 le encarga que haga una serie de retratos de sus pacientes para representar su taxonomía psicopatológica. Los retratos los concibe Georget como recursos pedagógicos para poder estudiar las características físicas de los internos sin tener que llevar a los enfermos y las enfermas al aula. A raíz del encargo, entre 1821 y 1824, año en que muere Géricault,
va a pintar 10 retratos, no todos sobreviven, de estos pacientes de la Salpêtrière, en donde se incluyen el retrato de un secuestrador de niños, el retrato de un cleptómano, el retrato de una ludópata, el retrato de una mujer consumida por la envidia y el retrato de un loco obsesionado con el mando militar. El realismo expresivo de estas obras tardías de Géricault es algo que en la historia del arte siempre se destaca. Fueron hechas, como dije, hacia el final de su vida, muere en el 24, y constituyen un último logro pictórico en la vida del artista. Ahora, podríamos pensar que aquí está coincidiendo el interés desde la plástica por un cuerpo no normativo como objeto de representación estética y por otro lado el interés de la psicopatología por el cuerpo como objeto de estudio clínico, es decir, prestando atención a aquello que el cuerpo puede revelar a nivel psíquico. La búsqueda de significación psíquica en lo fisiológico tendría, obviamente, en la frenología su instancia más famosa. Lo que se desprende de todo esto es que los criterios estéticos del arte en este momento ya no están guardando relación con ciertas ideas normativas de belleza que aplicaban más bien a las personas. Hay un poco otro rollo, se está llevando la cosa hacia otro lado. Esta atención clínica por el cuerpo psicopatológico, además aliada de la tecnología, va a poder notarse en las fotografías que haría Jean-Martin Charcot de las pacientes histéricas de la Salpêtrière. Agustín, la más famosa. Esta es una foto de Charcot, como esta otra también en sus ciclos histéricos. En las fotografías de Charcot puede, como han hecho varios historiadores, han señalado varios historiadores e historiadoras del arte, advertirse la influencia de los retratos de Géricault en términos de sintaxis visual, en términos fisionómicos, en términos de cómo es la configuración de la imagen. ¿Qué pasa? Históricamente hay algo muy curioso que está ocurriendo. Con la aparición del asilo moderno, a mediados del 19, los cuerpos de los enfermos mentales comienzan a desaparecer del entorno de la comunidad. Estaban siendo recluidos. Pero la presencia de los enfermos mentales cobra fuerza como representación artística. Es decir, el correlato de la reclusión a las que se veían sometidas las personas así llamadas enajenadas, algo que las desaparecía de la vida pública, es la mayor visibilidad que adquieren esas mismas personas en el mundo del arte. Dicho de otro modo, la marginación social que estaba siendo impuesta por las ciencias psicopatológicas sobre algunos individuos estaba siendo recodificada por el romanticismo y estaba convirtiéndose en el eje de su estética. El sujeto enajenado, en ese sentido, estaba siendo tomado como la encarnación de la liberación de las ataduras de la razón. La reclusión, si quieren, podía estar siendo leída como un escape de las convenciones sociales. La locura estaba siendo vista como un estado que garantizaba la autenticidad creativa. Con toda esta viada va a surgir la figura del artista enajenado, que es sin duda uno de los íconos fundamentales del romanticismo. Tenemos aquí un retrato de Tasso en el manicomio pintado por Delacroix. Entonces, ¿qué hay? Tenemos esta figura del artista maldito que cada vez cobra más fuerza, y no solo cobra más fuerza, sino que además condensa este nexo que se estaba trazando entre creatividad y locura.
El artista maldito sería algo así como una persona solitaria y talentosa, incomprendida, que sigue creativamente los dictados de su inspiración y que rechaza las pautas de la sociedad de su época. En palabras de Lord Byron, todos los del oficio estamos locos. A algunos les da por la alegría, a otros por la melancolía, pero todos estamos más o menos marcados. Hay sin duda una fascinación con la marginalidad y hay una comprensión del aislamiento como una condición esencial para el desarrollo creativo. Y esta fascinación da cuenta de una concepción antagónica acerca de la relación que hay entre el arte y la vida social. Puesta en contexto histórico, la oposición romántica entre arte y vida social coincide con el ocaso histórico del sistema de patronato artístico. Los grandes patronatos, le hace la Iglesia, la monarquía, la aristocracia, desaparecen y al desaparecer los artistas, las artistas se ven desligadas de un grupo social específico que les daba apoyo. Esto, por supuesto, es también el momento en que emerge el mercado capitalista moderno y en que empiezan a hacer aparición las galerías comerciales de arte más próximas a lo que tenemos ahora. Y junto con eso, también los marchantes y los críticos de arte. Los críticos de arte, para ser exactos, en verdad aparecen a mitad del 18, pero cada vez va cobrando más fuerza y ya empieza a haber una vinculación con los aparatos de comercialización. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de un momento en el que la comunidad artística se ve enfrentada no solo a la enajenación propia de la vida moderna y conectada a la revolución industrial, piensen en este caso en la alienación del trabajador de la que escribía Marx, pero no solo eso, sino que vemos que se ven obligados a la empresarialización de sí mismos, este rollo del emprendimiento que acá celebramos como si fuese la panacea. Y esto en el momento en que una esfera pública se está configurando y en donde se ven enfrentados a un entorno sin seguridades. Claro, desde nuestra perspectiva actual, esto suena al pan de cada día, dánosle hoy. Pero en algún momento esto era una situación de vértigo y la percepción de lo que ocurría no era otra que la de un mundo en donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Volviendo al descubrimiento de la figura del artista enajenado como un modelo y como un tema artístico, valdría la pena señalar que ello va a tener un movimiento complementario, el descubrimiento del arte de los enfermos mentales. El descubrimiento, por supuesto, va a ser facilitado por el auge de la psicopatología y, sobre todo, por la aparición de los asilos modernos. ¿Por qué? Porque obviamente los tienes reunidos en un mismo espacio y puedes guardar todo el output que van produciendo, ¿no? Y además los estudios psiquiátricos, que también se facilitan con la aparición del asilo, de fines del 19 y los estudios del temprano 20 sobre los enfermos mentales, también ayuda a ese descubrimiento. A principios del siglo XX, los estudios psiquiátricos publicados sobre el arte de los enfermos mentales comienzan a incluir reproducciones de las obras que estos hacían. Y estas eran analizadas tanto en términos clínicos como en términos artísticos. Obviamente el estudio más influyente es el Bildnerei der Geisteskranken de Hans Prinzhorn, o
la producción artística de los enfermos mentales, o no sé cómo se traduce al castellano bien. Esta investigación, que fue publicada en el 22, se basaba en obras de la colección de la Clínica Psiquiátrica de Heidelberg, en donde trabajaba Prinzhorn. Esta colección, cabe acotar, había sido iniciada bajo supervisión de su director Carl Williams. Prinzhorn contaba con el título de historiador del arte por la Universidad de Viena, que de hecho lo había sacado antes de estudiar psiquiatría. Y obviamente ese estudio benefició mucho a su publicación, que más al estilo de los libros de arte que los tratados de psiquiatría de la época, incluía 187 reproducciones y además 20 placas a color. Tenemos acá, este es el libro, la carátula de la primera edición del libro de Prinzhorn, y esta es una de las placas tal cual salen en el libro. Es del paciente August Klotz, y esta otra de Peter Moog, otra placa. Prinzhorn en este texto hace un análisis de las obras cuyo rango comparativo va a abarcar el arte africano, pero también el arte avanzado de la época. Por ejemplo, todo el movimiento de Blau Reiter, esta es una pieza de Franz Marc, y va a hacer este estudio en donde lo psiquiátrico y lo de arte histórico están en diálogo. El libro va a ser recibido muy entusiastamente en los círculos artísticos. Dicho sea de paso, el libro de Prinzhorn es reseñado muy positivamente en la revista Imago, que, como saben mejor que yo, estaba bajo dirección editorial de Freud. Habiendo despertado gran interés público al amparo del artista demente de este estereotipo, el arte de los enfermos mentales va a ir incorporándose en la órbita visual colectiva, según vaya saliendo del entorno médico del asilo y se vaya acercando al espacio público de la cultura. Ahora, desde fines del 19 se estaban conformando colecciones importantes de arte de pacientes psiquiátricos, pero estas no solían ser abiertas al público. Es recién a principios del siglo XX que se llevan a cabo las primeras exhibiciones de arte de pacientes mentales. Por ejemplo, en 1900 en Bethlehem se organiza una exposición del arte de los pacientes. En 1905, en Francia, el psiquiatra Auguste Marie abre al público la colección de artes de pacientes psiquiátricos bajo el nombre de Museo Enajenado. Esto lo hace en el asilo de Villejuif, a las afueras de París. Pasa algo curioso, una anécdota. Esta colección de Auguste Marie, dicen los historiadores e historiadoras del arte, que impactó mucho a Apollinaire, y a través del poeta habría influido en Duchamp, en Picabia y en Breton. En ese sentido, el descubrimiento del arte de los enfermos mentales tiene que verse como parte de un proceso en el que se están reevaluando las producciones estéticas que tradicionalmente estaban fuera del registro del mundo del arte y fuera de las convenciones académicas del mundo del arte. Así, no es solo el arte de los enfermos mentales el que empieza a ser tomado en consideración dentro del campo artístico, sino también el arte de los así llamados pueblos primitivos, el arte de las naciones orientales, el así llamado arte ingenuo, el arte folclórico y el arte de los niños. Todos estos sujetos a distintos procesos de revaloración. Obviamente habría que incorporar aquí en el trasfondo los desarrollos de la antropología, la etnología, la pedagogía, qué sé yo, y por supuestísimamente
el colonialismo y el imperialismo del 19, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en la práctica artística? De esta forma, el primitivismo, el exotismo, el puerilismo y la enajenación van a ser adoptadas como estrategias estéticas de las vanguardias. Por ejemplo, Picasso se africaniza, por así decirlo, Gauguin se muda, de hecho se muda físicamente a Tahití, Paul Klee tiene estos guiños de comillas infantilismo y Dalí inventa su método paranoico crítico como una manera de comillas internarse en la locura, ¿no? Entonces, estos procesos de revaloración estética se enmarcan en un proceso mayor de redefinición y de expansión de la noción de obra de arte que está ligado a un rechazo a los modelos tradicionales de representación y también está ligado a un cambio en la concepción de la naturaleza y la función del proceso creativo. Durante la primera mitad del 20, movimientos como el dadaísmo o el surrealismo van a postular la irracionalidad como poco menos que un axioma estético. De hecho, en el primer manifiesto surrealista, 1924, Breton establece un nexo explícito entre locura y creatividad. Ahora, cabe anotar que Breton fue asistente de médico en distintos hospitales psiquiátricos durante la Primera Guerra Mundial. Los experimentos surrealistas con técnicas diseñadas para imitar los efectos de la psicosis, como por ejemplo la escritura automática, estoy pensando ahora en la novela Los campos magnéticos, o por ejemplo es el dibujo automático, todos estos automatismos psíquicos buscaban evadir el control racional y dar lugar a brotes creativos asociados con la locura. Tenemos acá un dibujo automático de André Masson. La vanguardia artística de primera mitad del 20 va a hacer de la locura una doctrina estética, lo que algunos han llamado una mitopoiesis de la enfermedad mental. La figura del enajenado no solo anuncia una redefinición estética, sino que también va a encabezar de manera simbólica una revuelta contra la sociedad burguesa moderna. Es especialmente en el contexto histórico de las guerras mundiales que la exaltación del enfermo mental muestra estar predicada sobre un principio de inversión, a saber, para las artistas de vanguardia de primera mitad del 20, es la sociedad la que está enferma, no el paciente psiquiátrico. Ahora bien, durante la primera mitad del siglo XX, en materia de historia del arte, va a ocurrir algo importante. Y es que el cuerpo comienza a desaparecer de las representaciones artísticas. ¿Por qué? Porque los modos de representación van cambiando. Es decir, el tránsito que va de fines del 19 con el impresionismo y posimpresionismo hacia el 20 con fauvismo, cubismo, futurismo, constructivismo y abstraccionismo y todos los demás ismos, ese proceso, ese tránsito es uno en el que la idea del arte como representación es puesta en crisis. Y lo interesante es que con este cambio de miras sobre qué significa el arte, qué debe hacer, qué papel juega la representación, si acaso debe jugar alguno, hace su ingreso en escena el cuerpo nuevamente. El cuerpo que había desaparecido de las representaciones vuelve a aparecer, pero se trata esta vez de un cuerpo en acción. El momento de tránsito de esto lo ofrece sin duda Jackson Pollock, en este caso tal cual lo retrató Hans Namuth. Toda la idea del action painting va a también presuponer
esta acción del cuerpo sobre el lienzo como un territorio. En ese sentido, la idea psicoanalítica del lienzo como una pantalla en la que se proyectan contenidos inconscientes va a converger con la propuesta artística del lienzo como un espacio para una performance. Entonces estamos hablando de una suerte de actuación, de una suerte de escenario, de una puesta en escena. Con la aparición de los happenings en la década del 50 y el desarrollo de la performance en los 60s y 70s, la presencia del cuerpo va a ser incuestionable. Pero no solo un cuerpo representado, que también aparece de la mano de la figuración que volvía a surgir, sino es un cuerpo en presentación, un cuerpo que está actuando, un cuerpo en donde la actuación misma es la obra. Esta es una imagen de Alan Caprow en su famoso 18 Happenings en 6 partes de 1959. En los 70s, además, ocurre que las formas más radicales de experimentación de body art van a coquetear con formas de comportamiento marginal, que podrían ser leídas como filopatológica. Desde jugar con las heces o crear rituales con sangre y animales muertos, o ser disparado por alguien, o incluso practicar la necrofilia, y les voy a ahorrar las imágenes de esto, hay un giro radical. Obviamente debo decir que estoy hablando de obras artistóricamente reconocidas. Este tipo de trabajos evidentemente hace estallar la lógica de la obra de arte como representación, como satisfacción fantasiosa de deseos inconscientes, por supuesto, porque resultan casi indistinguibles del comportamiento patológico. En algunos casos, lo psicopatológico era el horizonte por el que se apostaba. Pongo un ejemplo que puede ser ilustrativo. En el 74, Marina Abramović, que ahora es ultra archiconocidísima, hizo esta performance que se llamaba Ritmo 2, durante la cual toma medicación anticatatónica que la hace perder el control del cuerpo, y luego toma medicación antiesquizofrénica que la hace perder la conciencia. Obviamente, el enmarcado artístico de un estadio próximo a lo psicopatológico socava una interpretación literal del gesto como síntoma. Ahora, si bien el body art conjugaba cuerpo y obra, acá no solo hay que tomar en cuenta el cuerpo del o de la artista, también está presente el cuerpo de los y las espectadores y espectadoras. Y la temporalidad del cuerpo del artista entra en coordinación con la temporalidad del cuerpo del espectador. Dicho de otro modo, el cuerpo del espectador, de la espectadora, resulta reclutado por la obra, se vuelve parte del trabajo. Tenemos acá una foto de una performance de Johann Lorber, un artista alemán. Este es en el 210. Y esta es de The Artist is Present, la performance que hizo también en el 210 Marina Abramović. Y quiero prestar atención no a Marina Abramović, sino a toda la gente que forma parte de la escena. Una pintura sin público en un momento inicial puede aguardar a su público. Una performance sin público, en cambio, para efectos prácticos no existe. Quizás valdría la pena hablar más que de un escenario, y sobre todo en un contexto como el de esta presentación, hablar de un setting. Pero de un setting que tiene fronteras imprecisas y por lo tanto en donde entrar y salir no queda tan claro cómo se produce o cuándo, y quizás por eso pueda ser bastante fluido. Dice Jacques Rancière, el famosísimo filósofo francés que ha escrito mucho sobre estética, que un espectador hace su poema con el poema que es ejecutado frente suyo. Y esta idea nos permite pensar que entre un espectador o espectadora y el poema u obra de arte
se abre un espacio para relaciones de identificación, para relaciones de proyección. Hacer un poema con el poema de otro no solo requiere capacidades críticas, capacidades analíticas, sino también capacidades o habilidades emocionales. Es decir, la capacidad para relacionarse afectivamente con lo que podríamos llamar una estructura emocionalmente investida. Recordamos, claro, que según lo que planteaba Freud, la obra de arte se debe a la sublimación y, por ende, presupone el desvío de fuerzas sexuales instintivas, de sus fines sexuales, que son encaminadas hacia nuevos fines, bla, 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 bla. Los procesos de identificación y de proyección a los que he aludido implicarían que un espectador o una espectadora reescribe ese poema, comillas, atento a su propia historia. Una que daría pautas para esas identificaciones, para esas proyecciones. En ese sentido, la obra de arte, y me perdonan el barbarismo, transacciona significados sobre el artista, la artista y sobre el espectador o espectadora, dado que la obra de arte se convierte en una suerte de sparring que reacciona reflexivamente a las proyecciones del espectador. Pero esto también implica que la temporalidad de este setting no está definida por la presencia, es decir, la labor de una espectadora, de un espectador, no siempre es copresencial. También está el recuerdo, también está la reminiscencia y, por supuesto, los efectos a posteriori. En tal medida que el hacer tu poema con un poema ajeno, es decir, personalizar o si quieren privatizar esta experiencia ajena, tendría ritmos dictados por los tiempos de reflexión, pero también ligados a procesos que no tienen por qué ser de naturaleza consciente. Para terminar, quisiera volver al cuerpo. Lo que constituye al público como tal es la labor reflexiva que emprende. Aun si la condición de espectadores, de espectadoras, nominalmente resalta la mirada, la discursividad del ámbito cultural enfatiza el habla. El público emplaza un espacio personal para la reflexión, para la opinión, para el disenso, que es socializado a través del habla, en el comentario, en la discusión, en la crítica. En este escenario discursivo, el cuerpo tiene un lugar clave que es necesario recalcar. A fin de cuentas, la realidad del cuerpo, de nuestro cuerpo, antecede a las posibilidades que tenemos de encuentro con cualquier obra de arte. De hecho, hablar, algo que estoy haciendo en este momento, es ante todo una acción corporal. Hablar pone en juego nuestro cuerpo, nos expone. Expone también el lugar desde donde nuestra voz surge. Y acá no solo hablo de un cuerpo en términos genéricos, hablo de nuestro propio cuerpo en su especificidad. Un cuerpo sexuado, un cuerpo racialmente determinado, cronológicamente definido, socialmente marcado, a veces modificado quirúrgicamente, cosméticamente, un cuerpo vivo, un cuerpo vulnerable. Es esa historia corporal que es también la historia de cómo nuestros cuerpos pueden o no pueden desenvolverse en el mundo, la que incide en nuestras maneras de pensar, de actuar, de crear. Pero también es lo que nos invita a trascender nuestros condicionamientos, nuestras limitaciones, no digo que sea fácil, pero trascender las distintas formas de opresión, de condicionamiento a la que nos enfrentamos día a día. Gracias.
Muchas gracias, Max. Tu presentación ha sido muy rica. Creo que merece una discusión, una conversación. El tema me parece complejo, de repente, en parte, puede ser un poco nuevo para nosotros. Establecer el diálogo desde nuestra perspectiva no me parece tan fácil, pero podría ser interesante. Invito a los participantes a ver si se animan a hacer algunas preguntas y nos ayudan a hacer estas conexiones que podríamos hacer entre cómo pensamos nosotros el cuerpo, cómo lo vamos pensando a lo largo del tiempo también, en nuestra disciplina, cómo vamos cambiando y de repente cómo podemos hacer nexos con esta evolución tan particular que nos ha mostrado, nos ha hablado Max en el arte contemporáneo, en el arte moderno. Lucho, creo que tú tenías una pregunta. Para aclarar un poco algo que me queda dando vueltas, ¿no? Me parece excelente lo que nos ha dicho Max, en primer lugar, realmente. Gracias. Y pensaba, este énfasis de la historia, diríamos, del arte, colocado en la locura. En algún momento hay un primado de la locura, el arte de loco, etc. Que coge una gran parte de la exposición de Max, ¿no es cierto? Tendrá que ver que en el loco, por fracaso de mecanismos de transformación hacia aquello que llamamos normalidad o aquello que llamamos no locura, aparecen las cosas mucho más claramente y las transformaciones desde dentro aparecen claramente también, por un lado. Por otro lado, esto no nos coloca en la misma línea del sueño y la creación artística. De hecho, al hablar de los surrealistas, es casi imposible no hablar del sueño, ¿no es cierto? El sueño, decía Freud, todos somos poetas, todos somos creadores, ¿no? Es casi una historia del sueño, así lo sentí por un momento, del sueño del hombre, pero del sueño prohibido, que aparece de repente, y que en algún momento llama mucho la atención de los historiadores del arte. Y yo recuerdo que en algún momento, tú corrígeme, Max, porque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que había una fórmula de arte del insano, la llamaban, que era el arte brut, me parece, sí, una claro. Cosa así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En la cual un poco la idea era que por ser producto de la enfermedad mental el arte, era siempre algo respetable y bueno, lo cual llega pues a límites casi de prejuicio, ¿no es cierto? Por otro lado, pensaba también en cómo se transforma la producción artística, lo que tú has mencionado, Patricia, a la actualidad, y cómo en la actualidad el arte, en primer lugar, se convierte en una cosa un poco más difícil de captar, probablemente. Tiene una complejidad mayor quizá, ¿no es cierto? La producción que alude a la complejidad mental, ¿será que entonces nos está indicando también que el hombre contemporáneo es más complejo en ese sentido? Pero por otro lado leemos tanto acerca de que el hombre contemporáneo más bien es práctico, da vuelta a la página, que el psicoanálisis no sirve precisamente porque complejiza y de que la reflexión no tiene lugar de ser, ¿no es cierto? Porque reflexionar es casi una pérdida de tiempo muchas veces, ¿no? Y vivimos en una época muy rápida. Entonces,
pensaba un poco en eso, ¿no? Y pensaba también en las teorías que hay sobre la creatividad en psicoanálisis. Autores como Ancier, por ejemplo, que habla del genio creador y le da una serie de pasos a la creación. Pensaba en el trabajo de Meltzer, ¿no? Acerca de la belleza. En Rollo May, el arte de crear, el coraje de crear, en fin, han habido una serie de autores que han escrito sobre eso, ¿no? La mayoría de ellos colocando efectivamente al artista como alguien especial, ¿no? Y que permitía acceso a esa especialización o a eso especial al contemplador del arte. Inclusive se decía que al contemplar el arte sucede lo mismo que al contemplar un sueño. Voy de lo manifiesto a lo latente. Entonces el espectador hace ese pasaje de lo manifiesto a lo latente y participa un poco de la creación de lo que está contemplando. Pues no sé si será así exactamente, pero algo de eso hay, creo, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ocurre en este momento. Muchas gracias, Max. Había otra pregunta ahí. Sí. Sí. Sí, gracias, Lucho. Eso. Soy Magda. Desculpa, pero soy brasileña. Eso no es nada que disculpar. ¿Cómo se disculpa? Me gostou muitíssimo a tua apresentação e me expressar, Eduardo, alteridade e alteridade. A questão da alteridade na arte contemporânea. Que, como estava dito, que convoca se diz, o público para uma relação diferente, claro. O que é uma mirada de uma tela artística, né, o que é diante da arte performática, que convoca o corpo do espectador, sentidos, né, os sentidos. Há uma marca psicoanalítica grande na arte contemporânea, creio eu, não assim. E, por exemplo, esta performance de Marina Abramovic, que se quedou sentada com as pessoas, e as películas, as expressões das pessoas são incríveis, né? Que sentam, que choram, que querem, e que a ideia é que a pessoa vai se transformando. Eu vi algumas películas que vai se cambiando e mira que a mirada depois de um tempo parece que está sola, não está mais com Marina. Está como se algo que se joga para o outro e se cai para si mesmo. Entende que e Marina dá, sabe, mais do que eu, que o seu depoimento, que a transformação que fez a ela mesma. E aí, para finalizar, pensei que me angustiou um pouco a performance em público. Fiquei imaginando isto como um vazio, uma coisa, porque uma tela solita de ver, pero artistas em performance em público me deu uma sensação, não sei o que, dentro de um set analítico que existe, pero me deu uma angústia. Sí. Para pensar a coisa da alteridade. Claro, eso no camina. ¿Sí camina? Ya. Sí, en los dos casos, lo que decía Lucho y lo que dices tú, creo que hay cosas súper complejas que están ocurriendo, transformaciones y atenciones que van cambiando. Ciertamente, para detenerme en esa última parte de la performance, hay una cuestión que ocurre cuando estamos frente a un otro, ¿no? Y eso es algo que te moviliza de una manera muy evidente, o te pones defensivo o defensiva, o lo que sea, ¿no? Pero pienso que ese tipo de relación siempre se produce, ¿no? Lo que pasa es que cuando te enfrentas a cualquier otro material, por ejemplo, artístico, una novela, no sé qué, porque hay cambios que se producen, pero que solo los cotejas contigo mismo o contigo misma. Me acuerdo, ¿quién era? Ay, se me ha ido el nombre, creo que Carlos Fuentes decía que él leía El Quijote todos los años y que cada año leía un libro diferente. La posibilidad de leer el mismo libro y que sea un libro diferente, además de que tengas una edición
distinta porque lo han convertido, que no es lo que es acá, es que algo se ha cambiado, pero ha cambiado en ti, en términos de la atención, hacia dónde se dirige, hacia qué cosa te parece importante, hacia qué cosa está conectando contigo, con qué conectas o cómo estás leyendo, ¿no? Y en ese sentido también es una relación, comillas, dialógica, pero es una extraña relación dialógica contigo mismo, en donde a la hora de revisar tus puntos de vista, corroboras que estás en ese proceso, ¿no? Corroboras que hay ese pensar, ese reflexionar y ese cambiar de idea, ese decir, no, tal vez es distinto, ¿no? Y pienso que el arte en particular es una de esas instancias que nos abre esa posibilidad, ¿no? Que no significa que sea fácil hacer, ni significa que uno siempre la establezca en esos términos cada vez que coge un libro, cada vez que ve una película, escucha una canción o una melodía, ¿no? Pero es una posibilidad que existe y que probablemente todos y todas acá hemos experimentado de vez en cuando. No es frecuente, pero ocurre, ¿no? Un par de preguntas más. Bueno, Lizzy. sí, bueno, gracias por la exposición. Creo que ha sido muy buena. A mí me dejó pensando un poco en qué es lo que pasaba con el cuerpo en la plástica peruana ahora, ¿no? Y me da pena que no haya venido Bendayán, que no se lo había mencionado, porque creo que ahora está apareciendo el cuerpo de otra manera, y otros cuerpos, además, que los cuerpos, entre comillas, oficiales, ¿no? Y creo que esto es un fenómeno interesante que me gustaría, si tú pudieras comentar algo al respecto. A propósito también de que ahorita antes de venir leí un artículo que decía la tigresa del Oriente es cultura, ¿no? Y creo que la tigresa del Oriente también tiene que ver un poco con el propio cuerpo expuesto como una obra, ¿no? O cubierto por una serie. Me gustaría un poco comentar. Sí, es cierto, están pasando cosas interesantes, probablemente. O sea, lo que acabas de llamar tu cuerpo oficial está clarísimamente representado por los mass media acá. O sea, no, la publicidad en ese sentido es la cosa más atroz en términos de la imposición de un canon discriminador. La prensa no se queda atrás, por supuesto. Pero eso es muy fuerte y el arte está siendo un espacio en donde otro tipo de representaciones y en ese sentido contenidos de corte o una posición más política de la representación o claramente política en función de situaciones, porque siempre no podría pensar en Goya fuera de la política, ¿no? También hay dimensiones políticas ahí, pero en el caso de nuestro contexto local sí podemos ver presencias en términos de representación, en por ejemplo, en pintura, cosas que se han dado, pienso con fuerza, sobre todo en la década del 90 y comienzos de los 2000, y luego con un poco de trabajo de performance y experimentalismo ligado al teatro, que se ha estado desarrollando, sobre todo cerca de los 2000, por el 2010, qué sé yo eso no lo he visto de primera mano porque ahí no estaba acá, pero de leerlo y saberlo por cosas que me han contado, sí sé que ha habido eso y que hay un movimiento ligado a eso, ¿no? Ligado, y varias cosas que vemos en distintas plataformas políticas, por ejemplo, ligado al derecho a abortar o el derecho al matrimonio homosexual o cosas así que en verdad suenan ultra básicas, salvo acá, ¿no? Entonces sí veo ese escenario y pienso que además en la medida en que estos temas aparezcan con fuerza en el escenario político, es muy probable que en la plástica vayan a tener apariciones muy presentes, ¿no? Rosa. Sí.
Bueno, Max, me alegra Hola, mucho. ¿cómo estás? Hola, sí, me alegra mucho haberte escuchado y muy estimulante, creo que todo lo que nos has expuesto hoy. Yo voy a dar un giro, ¿no? Pues, creo que la pregunta que ha hecho Alicia es muy interesante, sin embargo, a mí me suscita otro tipo de interés, así que voy a dar un giro más hacia la clínica, ¿no? Cuando tú hablabas, hacías todo este recorrido histórico de cómo se había ido expresando el arte, yo pensaba inmediatamente en mi práctica clínica con niños y adolescentes. O sea, cómo se utiliza la expresión del dibujo como un medio de comunicación, ¿no? Y cómo los niños y los adolescentes son tan abiertos a comunicar mucho de lo que va pasando en ellos a través de sus dibujos, de partes del cuerpo, sobre todo en momentos en que ellos están creciendo. Y uno puede apreciar toda esa evolución en sus dibujos, ¿no? Sus fantasías, sus conflictos, sus deseos, todo eso aparece con mucha claridad gráfica. Y me quedé pensando, ¿qué pasaría si los adultos en análisis pudiesen recurrir a un medio de expresión? ¿Por qué damos ese salto, ¿no? Que solamente está permitido para los niños, para adolescentes en el trabajo psicoanalítico y en los adultos nos hemos limitado solamente al diván? Me quedó esa, digamos, esa fantasía, esa idea, ¿no? No sé si dentro de lo que tú piensas nos podrías hablar un poco más sobre el tema. Mira, me has hecho acordar algo que creo que decía Picasso, pero no estoy seguro, que decía como que la pregunta no es por qué uno se vuelve artista, sino por qué deja de serlo. Partiendo de la premisa que todos y todas, cuando somos niños, tenemos algún tipo de disposición fuerte por jugar con estos materiales usualmente asociados al arte, ¿no? Hacer dibujos, figuritas en arcilla o plastilina, o bailar o cantar sin desparpajo. En la mañana tuve que ir a un acto de colegio del Día del Padre, este rollo, y o sea, realmente, pero y cantaban y hacían esto, y me acuerdo que estaban tocando una música y veía a dos niñas chicas, calculo que como mucho 5 años, bailar como si hubiesen tomado éxtasis, pero así en cantidades así industriales, y era alucinante, tenían ganas de bailar y qué coño, ¿no? Me pongo a bailar. Y eso era refrescante, ¿no? Y lo que pasa, y ustedes deben saberlo bastante mejor que yo, porque estos temas los han estudiado con cuidado, la socialización del colegio es lo peor del mundo mundial, ¿no? Y la manera en que una persona se cohíbe pensando en resultados, en que debe verse bien, qué cosa se ve bien, qué cosa es lo aceptable o lo admisible, nos limita atrozmente, ¿no? Y imagino si uno pudiese relajar esa ansiedad de performance, probablemente podría soltarse, ¿no? Y quizás cosas podrían aparecer, porque es cierto que las palabras son nuestro principal medio para comunicarnos y para pensar, pero también hay formas de pensamiento preverbal o no verbal. Obviamente cómo funcionan es otro rollo, pero hay cosas que uno puede intuir por ahí, ¿no? Y creo que en la práctica clínica son cosas que la gente que analiza este material, la gente que trabaja en particular con niños y niñas y adolescentes, lo ve, ¿no? Probablemente en el colegio de tu hijo también ya hay una filosofía distinta, una pedagogía distinta en relación también al cuerpo, y probablemente hay más libertad. Y ¿no? Yo el concepto no sé colegio le tengo una tirria. No, creo que va siendo distinta la concepción de la relación con el cuerpo en la pedagogía de hoy también, ¿no? Me parece. Quizá, ojalá. Sí. Bueno, estamos ya con el tiempo vencido. ¿Hay alguna
preguntas, me están diciendo varias cosas al mismo tiempo, algunas preguntas pendientes, pero parece que ya tenemos que terminar. ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta más. Es que eran dos. Gracias, Max. No, gracias. Ya no me voy a extender agradeciendo porque si no, no. Yo tenía dos líneas de reflexión, ¿no? La primera, yo vi el documental sobre la artista está presente, Marina Abramovic, y efectivamente la asociación con el setting analítico terapéutico salta, ¿no? Y es mucho más que lo que has dicho tú, porque ese es un espacio que está delimitado por una gutapercha amarilla. La gente hace turno, se sienta, tiene un espacio de tiempo determinado, no puede tocar al artista y no puede, si es que hace algo que a ella le incomoda, ella toca un timbre y lo sacan, ¿no? Y durante esos minutos que solamente se miran, tú ves las caras de los dos y la cantidad de proyecciones que el artista recibe de cada persona que se le sienta adelante es impresionante, ¿no? Entonces no solamente la expresión de la gente que está sentada, de la persona que está sentada, del público, sino de ella. O sea, ella contaba cómo se había agotado en ese proceso que duró, no sé, creo 20 días, un mes, Sí, o sea, todos los días un horario para hacer eso, ¿no? Y eso a mí inmediatamente me hizo acordar a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? En el consultorio, cómo recibimos todo eso todo el tiempo. Y bueno, esa es una línea. Y la otra es una pregunta, que por otro lado. Tú hablaste de cómo Freud decía que el artista sublima, ¿no? Y efectivamente, no es lo mismo, por ejemplo, dibujar un pollo sin cabeza que arrancarle la cabeza al pollo delante de la gente, ¿no? O embarrar un lienzo con óleo que embarrarlo con heces, ¿no? Entonces, en estas formas de arte, de performance, así tan primitivas, tan pregenitales, ¿no? Tan poco elaboradas, ¿por qué siguen llamándose arte? ¿Hay sublimación ahí? Ya, lo primero sí, ahí está este setting bien psicoanalistoso, eso sí es bien claro. Y la segunda es extraño porque no hay, es bien difícil hablar de sublimación en una situación así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que tú tienes un encuadre, el campo artístico, que te obliga a asumir que esto no es puramente sintomático porque probablemente ha tenido cierta preparación, ha requerido ciertas coordinaciones si estamos pensando en un trabajo expuesto en un centro cultural o en una galería, y por lo tanto hay una cuestión que le quita la cosa espontánea que tiene un síntoma, ¿no? O un sueño, o un lapsus, ¿no? Hay esa elaboración previa, implícita, que hace que se vuelva otra cosa, y en ese sentido no hay que dejar de tomar en cuenta que también ahí está en juego una conciencia clarísima post-vanguardias del valor que tiene la controversia, y no simplemente lo quiero banalizar en términos de lo único que buscas es controversia, pero no podemos sacar esa variable de juego, y también que en un intento de llevar las cosas un más allá o de explorar hasta cuál es el límite del arte, que fue durante varias décadas una preocupación, en el siglo XX una preocupación fuertísima, se haya intentado ir también más allá de las fronteras de la aceptación social, ¿no? Como tratar de testear qué cosa puede ser o no puede ser arte, no solo así como se abandonan ciertas formas de representación o incluso tradiciones estéticas, técnicas, artihistóricas, probar qué puedo hacer, hasta dónde puedo ir, ¿no? Y creo que eso es lo que puede también estar en juego, ¿no? Pero es cierto, es un trabajo hecho para ser desafiante, y hecho para ser desafiante incluso en términos de nuestra capacidad de reconocerlo o no reconocerlo como arte, ¿no? Creo que ese es un poco su sentido, ¿no?
Bueno, yo quería también Eduardo, decir, antes de sí. brevemente, primero que escucharte me hacía recordar mucho un dicho popular antiguo que decía, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Sí. ¿no? Y en ese sentido, creo que el arte y el psicoanálisis han tenido un encuentro, digamos, desde sus inicios, ¿no? Constantemente hay incluso un texto, por ejemplo, de Stryker, un holandés que habla de Freud como el artista escondido, ¿no? El gran deseo que tuvo Freud de ser artista y se inspiró tanto en los artistas para desarrollar sus teorías, por ejemplo, el Edipo, ¿no? Ahora, Lucho citó a Ancieux, y Ancieux tiene un texto que se llama El cuerpo de la obra. Sí. Y en ahí es muy interesante porque él habla de momentos casi psicóticos, la búsqueda de un código, el realizar la obra y finalmente atreverse a presentarla al público. En ese atreverse a presentar al público ya deja la obra de ser propia del autor, ¿no? El público le va a dar un nuevo contenido, una nueva historia, o como tú decías, le va a poner su propio poema, ¿no? Y ahí me preguntaba cómo el autor y el espectador pueden entrar en un vínculo empático, pero también a veces antipático, ¿no? Es decir, puede ser que el espectador reaccione de una manera terrible, por ejemplo, pienso por ejemplo en el lienzo de Barrett Newman, Who is Afraid of Red, Yellow and Blue, que es cortado por un espectador, o también algunas acciones que terminan pintando de amarillo ciertos murales, ¿no? Es decir, cosas mucho más cercanas a nosotros también, ¿no? Es decir, cómo el arte tiene esa capacidad, esa potencialidad de provocar reacciones que pueden ser empáticas o antipáticas, como decía, ¿no? Y simplemente agradecerte por todo lo que nos has contado. No. Ha sido muy simpático. Gracias a ti. No, tienes razón en que puede despertar las emociones más intensas y en ese sentido es bien loco como uno puede terminar, no uno, no o una, sino, pero gente ha podido terminar quemando libros o ya a nivel más. Lo terrible de la parte de lo amarillo es que es concertado y organizado políticamente, como las quemas de libros, ¿no? Mientras que de repente sacar un cuchillo y cortar una obra tiene cierta puede uno pensar que tiene cierta impulsividad, ¿no? Igual es desconcertante que uno o una pueda reaccionar así, pero lo que sí, como dices, da cuenta es de cuán intenso puede ser el vínculo que se establece, sea en términos positivos o negativos, ¿no? Bacán. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Max. Creo que esta exigencia al espectador que tú dices, ¿no?, que crea el artista moderno, también está de la mano con la exigencia que tenemos también los analistas de escuchar distinto a los pacientes y del paciente también de participar en un entre, ¿no? Los dos y la creación nueva, que no como terapéutica de alguna manera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer realmente y hasta la próxima vez. Vale.